Muy bienvenido. Le queremos dar a muchos perdón, me confundí demasiado. Le voy a culpar esto al embarazo. El embarazo, fue Benji. Es que Isaac siempre me dice, cuando llegue al 2, tiene que empezar a hablar, pero uno piensa que tiene que ser en el 1. Contando 8. Perdónenme. 7, 6. Bienvenido a Tomados. Brian Acuña, que es del Centro Israelí Sionista de Costa Rica. Brian, háblenos un poquito de esta nueva ley de Polonia que están tratando, bueno, que ya pasaron ayer, si no me equivoco, que pena con cárcel a las personas que insinúen o que digan que Polonia tuvo que ver o ayudó a los nazis. ¿Nos puede explicar un poquito esto y por qué están penándolo tan fuertemente? Sí, bueno, primero que nada, un saludo a todos los televidentes de Enlace y muchísimas gracias por la oportunidad. Pues como bien explicas, desde ayer se aprobó una nueva ley en Polonia con la cual se busca castigar a todas aquellas personas que pongan en entredicho o que dejen en manifiesto de que Polonia tuvo culpa de algún modo durante la época de la Segunda Guerra Mundial de colaboracionismo contra los nazis. Ayer el presidente Andrzej Duda, que es el presidente polaco, firmó esta ley bajo las críticas que le pesaron tanto por parte del gobierno israelí como del gobierno de Ucrania, ¿verdad? Por lo que se podría manifestar como una especie de negación a la participación histórica de Polonia en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la participación real de Polonia en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en realidad, digamos, lo que se está reclamando en estos momentos es que Polonia, por haber sido un país invadido, fueron víctimas y no necesariamente participantes directos como victimarios. Entonces, algunas de las normas que se están proponiendo, que ya se hicieron algunas reformas en artículos, dice, por ejemplo, que se castigará con cárcel a aquellas personas que digan de que existieron los campos de concentración polacos, porque, como bien ellos argumentan, se trataron de campos de concentración creados por los nazis, donde obviamente en una condición de invasión hacia Polonia fue que se terminó gestando, digamos, el que se instalaran dentro de Polonia. De hecho, hay que hacer énfasis en que dentro de los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 3 millones fueron asesinados en Polonia. Esto obviamente genera muchísimas dudas y genera muchísimas molestias porque también involucra, por ejemplo, a los ucranianos que en algún momento estuvieron involucrados con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los acusa, digamos, de haber sido perpetradores y partícipes directos, digamos, de la invasión contra Polonia y les da una cuota de responsabilidad muchísimo mayor que la que los polacos asumen. Dicho sea de paso, Israel lo que reclama en este caso es que Polonia de alguna manera esté incentivando a través de esta ley que se pueda practicar el revisionismo o el negacionismo del Holocausto, ¿verdad? Un tema que ya de por sí en Europa es bastante delicado y que podría de verdad acarrear nuevas consecuencias directas. ¿Es un ataque a la libertad de expresión o no? No lo considero que sea un ataque a la libertad de expresión, pero entramos en el tema de lo que se denomina la paradoja de la intolerancia, ¿verdad? Al abrir uno la oportunidad de que los intolerantes puedan manifestar abiertamente alguna posición, alguna visión, estaríamos también dando pie a que en algún momento los intolerantes ganen terreno y al final de cuentas se aprovechen de las aperturas dentro de los esquemas tolerantes para posicionarse de una manera bastante efectiva y al final de cuentas poder coartar ellos a algunas libertades de otros grupos en particular, ¿verdad? ¿Nos puede explicar un poquito qué es el revisionismo histórico que se ha dado en Europa y cómo lo podemos prevenir en América Latina? Claro, con mucho gusto. El revisionismo y el negacionismo, en realidad, que son dos movimientos. En el caso del revisionismo, que es un movimiento académico, viene a decir de que el Holocausto puede que haya ocurrido, pero que las circunstancias o las magnitudes que se explican o que han explicado miles de académicos durante todas estas décadas es muy diferente, ¿verdad? Entonces se hace una revisión en cuanto a la cantidad de muertos, en cuanto a la participación de ciertos países, etcétera. El negacionismo, por su parte, es un movimiento que de facto niega
que el holocausto haya ocurrido, que la Shoah, el genocidio contra 6 millones de judíos hayan ocurrido y que se quiera banalizar de en algún modo la muerte de esta cantidad de seres humanos. En Europa, dicho sea de paso, ambos aspectos, tanto el revisionismo como el negacionismo, están prohibidos por la legislación de varios países, ¿verdad? Al punto de que se puede sancionar hasta con años de cárcel a las personas que se atrevan en alguna manera a poner en duda de que esto haya pasado o que se haya dado con la magnitud que ocurrió, ¿verdad? Como ya lo expliqué, por parte de los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquiera de estos dos componentes pueden también incentivar en algún modo que se vuelvan a dar levantamientos de corte judeófobo, antisemita dentro de Europa, como de todas maneras ya está ocurriendo en estos momentos en Europa, ¿verdad? Que es un fenómeno que curiosamente no se termina, no acaba con la Segunda Guerra Mundial, sino que de alguna forma duerme y que hemos visto en las últimas décadas que se ha vuelto a manifestar en países como Alemania, Francia, Bélgica y otros lugares de Europa, donde de nuevo vemos manifestaciones y violencia contra grupos judíos de diferentes índoles. ¿Esta ley la consideraría usted una ley antisemita? No podríamos entrar a decir que sea una ley antisemita porque en realidad lo que busca es como tratar de limpiar un poco la imagen que Polonia tiene desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, digamos, es una ley un tanto peligrosa en cuanto a lo que ya había explicado, el tema de que se puede incentivar a través de una normativa como esta, que se sigan dando revisiones sesgadas acerca del tema del holocausto, que ya ha sido fuertemente abordado por diferentes organizaciones, tanto judías como no judías, y que esto lleve de alguna manera a que se quiera negar, digamos, la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el riesgo principal de que se haga negacionismo o revisionismo contra el tema de la Shoah? Que eventualmente podamos utilizar esto como justificación para justificar otras masacres u otros genocidios que están ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en la actualidad tenemos el caso de los rohingyas en Myanmar, o tenemos, por ejemplo, el genocidio o limpieza étnica contra cristianos que en algún momento se estuvo efectuando en Medio Oriente por parte del Daesh, ¿verdad? Por parte del Estado Islámico. Entonces, este tipo de leyes terminan haciendo muy laxa, digamos, la crítica o el análisis con respecto a un tema tan delicado como la Shoah, y podrían también, como ya dije también anteriormente, incentivar a grupos ultranacionalistas o grupos neonazis de querer seguir dando prácticas judeófobas y ataques contra minorías judías, y como también está ocurriendo en la actualidad, justificar algunos tipos de ataques también contra otras minorías, como ocurre contra algunos grupos musulmanes en Europa. Muchísimas gracias, Brian, por explicarnos este tema, y como siempre seguirá siendo invitado en este programa para iluminarnos acerca de estas actualidades tan importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Vamos a ver a Rudy Álvarez y ya regresamos.